contador y además profesor universitario. ¿Y cómo termina escribiendo casi sobre espiritualidad, no? Sí, mira, creo que el libro es el resultado de la curiosidad que siempre sentí por determinados temas. Siempre me preocupó qué hay más allá de lo que podemos ver a simple vista, lo que podemos ver, tocar, sentir, palpar. Uno nunca sabe, o sea, son tipo enigmas que ocurren. Y también me preocupaban o me ocupaban de dónde venimos, hacia dónde vamos como seres humanos, cuál es nuestra misión en el mundo y hacia dónde marchamos, hacia dónde vamos, hacia dónde iremos después de muerto. ¿En qué momento eso de tu vida vino esa pregunta? ¿Por algo en especial? No, no vino por nada en especial, te repito, por la necesidad de saber, de querer aprender, de saber hacia dónde vamos. Ciertas cuestiones de espiritualidad que en algún momento te tocan, bueno, a mí me sentó a escribir, a estudiar y a desarrollar este libro que me encantó, me gustó mucho, pero me puse a leer y me puse a escuchar y a mirar programas de televisión y a ver programas de documentales y demás, pero sentía siempre como que estaba arañando solamente la superficie de mis dudas, no podía profundizar. Así que, dado el carácter espiritual de mis preguntas, me dije, bueno, esto tengo que encontrarlo en algún dogma. Pero te soy sincero, Noelia, no sabía ni siquiera cómo empezar, porque no podía dar respuestas a preguntas básicas, tales como, por ejemplo, y aunque me cause pudor reconocerlo, tengo que decir que yo no sabía ni siquiera por qué habían matado a Jesús, por qué la necesidad de su muerte, por qué no se defendió siendo el Hijo de Dios, qué significa, por ejemplo, su sangre derramada, por qué la necesidad, cuál es el significado espiritual de la cruz sobre la que tanto se habla y todo el mundo, bueno, la cruz, bueno, ¿qué significa? ¿Para qué está? Había recorrido y escuchado en innumerables misas a las que asistí, el sacerdote que dice reiterativamente, viste, esta es la alianza nueva y eterna entre el hombre y Dios. Ahora, yo me preguntaba, si hay una alianza nueva y es eterna, seguramente había una alianza que era vieja. ¿Qué decía la antigua entonces? ¿Qué decía la vieja? ¿Y qué dice la nueva? ¿Y por qué la necesidad de renovarla? Otra de las preguntas que me hacía, ¿qué hacía en Egipto el pueblo de Israel si ese no es su lugar de origen? ¿Cómo llegaron allí ese pueblo numeroso? ¿Qué los arrastró hacia allí? ¿Por qué la necesidad de radicarse en ese lugar? ¿Por qué terminaron tantas veces siendo esclavos si eran el pueblo elegido por Dios? ¿Cómo lograron salir entonces de Egipto si eran el pueblo elegido y eran esclavos? ¿Por qué demoraron 40 años en llegar a la tierra prometida? ¿Qué pasa? ¿Tan lejos quedaba? ¿Se perdieron en el camino? ¿Moisés caminaba despacio? ¿Se olvidó el GPS en la carpa? Todas estas preguntas, totalmente. Bueno, todas estas preguntas sí, me hacían pisar sobre bolitas en el plano espiritual y yo no podía lograr comprender, como te comentaba, nuestro origen, cuál es mi misión en el mundo. Seguramente vos tenés una misión en el mundo, no sos el resultado de una casualidad, sino que sos la causalidad que te va indicando hacia dónde tenés que ir y cómo tenés que actuar. Yo me sentía que no sabía cuál era mi misión en el mundo, ni tampoco hacia dónde iba. Y sin embargo, Noelia, me hice de todo el material apropiado para esta investigación. Me regalaron una voluminosa Biblia de estudio que se diferencia por la común por tener comentarios de teólogos y eruditos en la materia. Compré libros de espiritualidad, compré diccionarios bíblicos para entender todas y cada una de las palabras que allí se vuelcan. Compré también libros de arqueología bíblica porque quería constatar si efectivamente era así. O sea, partí también del escepticismo total. Totalmente. Y traté de ir convenciéndome primeramente de que eso que estaba leyendo efectivamente había ocurrido, y en efecto es así. Y pude llegar a este libro y comparar, Noelia, cuál era, qué hacían, cómo y dónde terminaron aquellas antiguas civilizaciones y por qué a nosotros en la actualidad nos pasan exactamente las mismas cosas que les pasaban a ellos. ¿Cómo y a dónde terminaremos
de seguir en esta actitud en desobediencia como estamos. Te aclaro lo siguiente, Paola, Noelia. Yo no soy sacerdote, no estudié para ello, no soy pastor evangélico tampoco, soy simplemente un hombre común, un padre de familia, un contador, un trabajador común y corriente, que se sentó a estudiar acerca de un determinado tema, y en realidad esto que he logrado es un ensayo sociológico, porque precisamente trazo paralelismos comparativos permanentemente entre los pueblos de la antigüedad y la actualidad. Y llegué a una conclusión también, Eso, Noelia. en esa búsqueda de la verdad, de todas Sí, estas sí. preguntas que te hiciste, ¿cuál fue el resultado? ¿Quedaste conforme o hay un segundo libro? No, quedé conforme. Me permite saber dónde estoy parado, cuál es mi misión, y sobre todas las cosas, esto es una cuestión personal, pero sobre todas las cosas, hacia dónde marcha la humanidad. No porque yo esté haciendo un ensayo de futurología, sino porque está escrito en un lugar al alcance de todos y que nadie recurre a ese lugar. Mateo 24 nos señala perfectamente bien hacia dónde estamos marchando. Lo que pasa que a veces la necedad nuestra nos impide ver ciertas y determinadas cuestiones y decimos, ¿qué pasará? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos tan mal? ¿Por qué cada vez estamos más mal? Como bien puede leerse en la actualidad todas las cosas que nos están aconteciendo. O sea, fuiste en busca de esta verdad única y tuya, obviamente, con tu significado, con todas estas preguntas que tuviste, que la verdad son muchas las preguntas que nos hacemos cotidianamente. En esta búsqueda de la verdad, bueno, encontraste esta paz, esta tranquilidad, y en patrones que volvemos o seguimos repitiendo. ¿Cuáles son esos patrones? ¿O qué nos falta aprender? ¿Cuáles son esos patrones que seguimos repitiendo o qué nos falta aprender de toda esta historia? Mira, yo creo que tenemos primeramente que salir de creer que somos autosuficientes, corrernos de esa necedad, ser más humanitario, pensar más en el otro, vivir más en comunidad, dar todo lo que podemos, que no sepa mi izquierda lo que hace mi derecha, dar sin pedir nada a cambio. Es tan sencillo y profundo como difícil de cumplir, por supuesto, porque tenemos que despojarnos de todo tipo de egoísmo. Yo creo que la humanidad, y hablo de humanidad porque, bueno, como ser humano, no porque tenga un patrón direccional sobre la humanidad, creo que cada vez nos alejamos más de la manera en que se nos ha indicado que debemos ser. No es que estamos inventando absolutamente nada nuevo. Hemos sido formados, hemos sido informados y hemos sido advertidos hacia dónde marchamos con nuestra hipocresía. Hay un mundo cada vez más injusto y tenemos un país que penosamente cada vez se deshilacha más. Esa grieta se amplía cada vez más. Yo creo que eso hay que corregirlo. Sin duda hay que corregirlo, pero primero hay que reconocer errores, hay que hacer introspección, hay que viajar hacia el interior nuestro, reconocerlos tal cual somos y hacerle al otro lo que nos gustaría que hagan con nosotros. Y esta parte me detengo un segundito. Normalmente la gente dice, mira, yo soy bueno. No le hago absolutamente mal a nadie. Y creemos que eso ya está bien. Y en realidad, la enseñanza verdadera no es que está bien con que vos no le hagas mal al otro. La enseñanza verdadera es que hacé con el otro lo que te gustaría que te hagan a vos. No sé si me captás la idea. Sí. Porque una cosa es no hacer el mal, que bueno, está bien, no hago mal. Ahora yo te pregunto, Noelia, ¿qué bien estás haciendo? ¿A quién estás ayudando? ¿Qué es lo que estás dando? ¿Te sobra y guardás para vos o te sobra y compartís? Y si no te sobra, ¿te atreves a dar, a compartirlo con el otro que realmente lo está necesitando? ¿O quedás solo en el discurso? ¿Cuál es la realidad? Pongamos sobre la mesa que somos capaces de dar. Mira, y permitime
una pequeña introducción Dale, sobre la política, sí, que estamos en un año, sí, en un año electoral un también, año electoral. nuevamente. Yo creo que hay mucho egoísmo y se accede a ciertos estamentos con el solo afán de modificar para bien su situación personal, valiéndose del aporte de toda la comunidad. Esto no estoy diciendo absolutamente nada nuevo y lo he encontrado escrito en el libro más sagrado. Ya habla acerca de todo esto, ya lo trata. Sin ir más lejos, en el Antiguo Testamento, mira dónde te llevo, a la época del rey David, su hijo Absalón le hacía, cuando él era rey, cuando David era rey de Israel, su propio hijo le hacía la interna al padre, haciendo política en las puertas de Jerusalén, hablando mal del papá, y él prometiendo garantía y beneficio para todos. ¿Se entiende? Ha transcurrido el tiempo y esa manera de hacer política no ha cambiado. Totalmente. Y el estudio de este libro me demostró que la esencia de la humanidad no ha cambiado en absoluto. Hemos mejorado, nos hemos ilustrado, tenemos acceso a la tecnología, la gente puede vernos desde sus casas, antes no podía ser, pero la esencia, el comportamiento, el grado de desobediencia, me incluyo, no ha cambiado en absoluto. Noelia, seguimos siendo exactamente los mismos desobedientes que hace miles de años atrás. Por eso por ahí, cuando la gente dice, qué barbaridad las cosas que ocurren, antes no pasaba esto, no, sí pasaba. Siempre pasaba y pasaron cosas tremendas, cosas que jamás creí que iba a poder leer en la Biblia. Los narra a los hechos con una extraordinaria crudeza. Jamás imaginé que abordaba la problemática de ciertos temas de la forma que lo hace. Y a todo eso, como yo era escéptico hacia la creencia de algo, no que no creía en Dios, siempre creía en Dios, pero era escéptico, pude constatarlo a través de la arqueología bíblica, que todo eso ocurrió. Los muros de Jericó cayeron hacia afuera, como dice la Biblia. El mar Rojo se abrió para que pase el pueblo de Israel. Hay en YouTube, pueden googlearlo. Se encontraron un grupo de buzos hace tiempo atrás, investigando y analizando otras cuestiones. Se toparon con una gran cantidad de carros de guerra, de escudos, de lanzas, de espadas egipcias y un montón de huesos de caballos y humanos oscurecidos por el tiempo. Se hizo la prueba del carbono 14 y datan exactamente del año 1600 a.C., o sea, precisamente en el momento en donde el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. Ya si no queremos ver ciertas y determinadas cuestiones que ocurrieron, es porque la necesidad nuestra es más fuerte. Totalmente. Bueno, la verdad que es un libro muy interesante el que estás presentando y a todo esto quiero saber por qué ese título, El hombre caído. Mira, mucho lo pensé acerca del título, no lo encontraba y realmente creo que encontré un título que me dejó un poco más tranquilo. El hombre está caído de la gracia de Dios, está caído desde su origen adánico, cuando comete el pecado de la desobediencia. Allí el hombre cae de la gracia, por eso es el hombre caído. Nosotros estamos caídos, pero ¿sabes qué, Noelia? No estamos ni muertos ni enterrados. Prometió volver en rescate de los justos, y yo soy fervientemente creyente que eso va a ocurrir, en rescate de los justos. Por eso, es un mensaje también de esperanza. Todo aquel que se siente caído, se siente mal, que se quede tranquilo, que hay un ser poderoso que va a venir a rescatarlo. Gustavo, la verdad que es un placer y como decimos, bueno, El hombre caído de Gustavo Oliverio se va a estar presentando ¿a dónde? También me invitaron a exponerlo en la Feria Internacional del Libro, en la Rural, que se hace, bueno, todos los años entre abril y mayo de este año, así que ahí también vamos a estar en la Rural.
Muy bien. Felicitaciones entonces a vos y un placer tenerte y que puedas contar tu historia vista de esta manera. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a vos, Noelia, muy amable. Muy bien, nosotros nos vamos a ir nuevamente a una breve pausa. Quédate ahí porque tenemos mucho más programa.